Soy Gisela Rosenthal y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Modo Positivo. Hoy vamos a hacer una entrevista. Si sos seguidora, sabés que el foco de las entrevistas está puesto en la resiliencia. Historias de resiliencia, personas que han atravesado situaciones difíciles, obstáculos en la vida, dolores profundos, y poder aprender de ellas qué es lo que le permitió atravesar ese dolor, cuáles fueron los recursos, el sostén que ellas les permitió anclarse en la esperanza y poder encontrar un propósito en su vida. Hoy vamos a ampliar la mirada de la resiliencia y vamos a hablar sobre la resiliencia colectiva. ¿Qué es lo que le permite a un pueblo ser resiliente? Creo que si hay un pueblo que es resiliente es el pueblo judío. Es un pueblo que sufrió persecuciones, exilios, matanzas, genocidios y estamos acá parados. De hecho, soy la prueba viviente de esto. Tanto mis abuelos como mi mamá son sobrevivientes del Holocausto. Pero esto no es una historia del pasado, es una historia de hoy, a partir del 7 de octubre del 2023. Es algo que estamos viviéndolo en carne propia. Y para eso tengo una invitada súper especial para poder hablar de este tema, sobre qué es lo que le permite a un pueblo trabajar su resiliencia, qué es lo que les permite encontrar esa fuerza interior para encontrar un propósito y salir adelante. Hoy está con nosotras la licenciada Daniela Nemirovsky. Ella es psicóloga, ella es una activista contra el antisemitismo. Ella tiene una voz muy activa en redes sociales, sobre todo a partir del 7 de octubre, esto me vas a decir bien vos, que la llevó a poder tener una voz muy presente en esta lucha. Así que hola Daniela, ¿cómo estás? Hola Gisela, muchas gracias por invitarme primero, un placer estar acá. Sí, principalmente en redes sociales, diría, antes del 7 de octubre yo ya tenía mis redes, pero hablaba de muchos temas. Es como si fuera que a partir del 7 de octubre se hizo como una visión de túnel que, bueno, me dediqué más exclusivamente a donde creo que puedo ser más útil y lo que a mí también me empuja y me hace sentir a mí que puedo seguir adelante, ¿no? Como una necesidad muy personal. ¿Qué es lo que te llevó particularmente a decir, bueno, me voy a focalizar en este tema? Es que yo no lo decidí. La verdad es que no hubo un momento en donde tuve la decisión consciente de hacerlo. Si tengo que ubicar un momento de una decisión, fue antes del 7 de octubre, fue en mayo de 2021. Yo tenía mi Instagram, que había crecido mucho en pandemia, donde hablaba de salud mental, principalmente, antirracismo, feminismo. Y me di cuenta no solo de la escalada de los discursos antisemitas vinculados al conflicto en Medio Oriente, sino que también me di cuenta del silencio de muchos de los activistas que yo admiraba, ¿no? Era como, los judíos no estábamos en la escena, ¿no? No contaba la discriminación que nosotros sufríamos, esos discursos de odio no eran ni mencionados. Y obviamente eso me llevó a hacerme una pregunta personal, es que yo tampoco hablaba de eso. Y ahí sí dije, bueno, voy a hablar sabiendo que hablar de antisemitismo es ubicarte de alguna manera como un blanco de antisemitismo, que es lo que pasó. Pero bueno, yo soy muy cabeza dura, entonces eso lo único que hizo fue hacerme insistir y decir, bueno, claramente es necesario, y lo seguía haciendo, pero era un tema más, ¿no? Era salud mental, antisemitismo, antirracismo, feminismo, hasta que vino el 7 de octubre y tampoco tomé la decisión, sino que no pude hacer otra cosa, yo diría, ¿no? Ahora leo para atrás y puedo pensar qué me pasó, pero es un poco, bueno, de lo que vamos a hablar, ¿no? De lo que uno hace con lo que le toca, ¿no? Me pasó algo, nos pasó algo como pueblo y cada uno hizo algo con eso, ¿no? ¿Cuáles fueron las emociones que atravesaste en ese momento, sobre todo a partir del 7 de octubre? Que creo que fue como el momento bisagra, ¿no? Angustia, principalmente angustia, desesperanza, desilusión de mucha gente, de muchos espacios. No es una emoción, pero bueno, fue atravesar muchos duelos, ¿no? Tanto de referentes que uno por ahí no conoce, pero en quienes se identifica y simbólicamente se apoya a personas que, yo siempre hay personas que desde el 7 de octubre no me hablan y no hablamos, haciéndome cargo también, ¿no? De mi parte, obviamente. Y en paralelo también, con toda esa angustia y todo ese dolor y esa desilusión y desesperanza y ese duelo, una gran convicción y una gran sensación de pertenencia. No, eso también. ¿Esta pertenencia la sentías antes del 7 de octubre o empezaste como a vivenciarla de manera quizás más visceral? Sí, diría eso. Siempre la sentí, yo siempre
Para mí mi identidad judía siempre fue importante, con las vicisitudes, ¿no? de la vida, como yo no, por ahí soy agnóstica, entonces la parte religiosa no es lo más importante para mí. Por ahí en momentos me costó ubicarme, ¿no? Comunitariamente, fui madrijá, y después cuando eso termina hay como, bueno, esto le pasa a muchos jóvenes, ¿no? Hay como un momento en donde te ubicás, ¿no? Si no es una cuestión religiosa y no tenés hijos y no vas a un club y no sos madrij, ¿dónde estás? Pero en términos de mi identidad siempre lo tuve claro que era central. Creo que fue más de una cuestión visceral, de supervivencia y de ver mucha gente como unirse, ¿no? Frente a ese dolor, porque esa pertenencia no fue solo mía, sino que se armaron redes impresionantes en respuesta a todo ese dolor. ¿Cómo manejas vos el impacto emocional que tiene estar tan expuesta con un tema tan sensible como es el antisemitismo y los discursos que tanto hay en redes de odio? A mí me causa gracia porque siempre la gente me dice, ay, qué paciencia que tenés. No, o sea, quizás sí comparado, depende con quién, ¿no? Yo siento que la piel se me fue haciendo un poco más gruesa. Recuerdo, pocos días después del 7 de octubre, tengo la imagen de yo estaba de viaje, ¿no? Entonces estar caminando por un museo en Nueva York, discutiendo con alguien en comentarios de Instagram sobre Israel el 13 de octubre. O sea, digo, un contexto en donde todavía el ejército no había ingresado a Gaza, digo, ese contexto, y yo defendiendo y explicando por qué era antisemitismo. No lo hago más eso, no me pongo a discutir con gente desconocida. Digo, también uno aprende qué batallas sí, pelear. Eso por un lado, también aprendes hasta dónde, ¿no? Hasta dónde engancharte, qué batallas sí, qué batallas no, dónde hay alguien que escucha, dónde no, qué mensajes quiero transmitir, qué mensajes no me interesa, qué espacios son seguros para habitar, ¿no? Donde hay como un refugio. Y después por fuera de eso, bueno, la vida, cosas que por ahí hacemos todos con otras cosas, terapia, ¿no? Actividad física, mis amigos, mi familia, mirar una serie y distraerme un rato, ¿no? Todo lo que hace a la vida cotidiana que sostiene. Eso te iba a preguntar, porque cuando estamos tan expuestos, mismo digamos en una terapia, cuando estás acompañando a una persona con sus temas, sus dolores, sus problemas, uno también tiene que trabajar para no tampoco, digamos, perder el eje, ¿sí? Porque terminás como absorbiendo sin querer, digamos, como el sufrimiento ajeno. Pero, digamos, en esto, que es un tema tan que nos atraviesa como sociedad, ¿sí? Que no es un tema del pueblo judío, es un tema del pueblo judío, pero es un tema que nos atraviesa como sociedad. Digamos, acá tuvimos dos atentados. Entonces, digamos, querramos o no, hay como un estado de alerta, sutil si querés, pero está. Entonces, esto te iba a decir, ¿cómo manejás vos tus propios estados de estrés, por así decirlo? Qué buena pregunta. Voy a contar una anécdota. Hay un momento en donde, acá en Argentina tuvimos 2 atentados. El antisemitismo y los discursos de odio en general están en ascenso, y eso hay que decirlo, y al mismo tiempo decir que también en Argentina, comparado con otros países como Inglaterra o Canadá o Estados Unidos, España, estamos en una posición bastante, si podemos decirle, privilegiada, ¿no? En donde, toco madera, no nos han pasado en los últimos 3 años cosas tan virulentas a repetición como, no sé, intentos de quemar sinagogas, atentados terroristas en Australia, en Inglaterra. Bueno, entonces un poco reconocer eso, ¿no? Aún así, tenemos una historia, tanto como judíos argentinos como judíos en general, que nos atraviesa, y eso es como un trauma intergeneracional que llevamos con nosotros, y obviamente que se reactiva cuando en el presente pasa algo, ¿no? Creo que hubo un momento en donde, por lo menos mucha gente, bueno, no sé si a vos te pasó, pero en mi generación yo siento que era como, el antisemitismo es una cosa del pasado, ya está. ¿No? Cuando mis padres o mis abuelos me decían algo, era como, no, ya está, exagerás, nada que ver, está todo bien. Bueno, y nos desayunamos que no. Yo estaba en un momento, me acuerdo que eran, no sé, las 11 de la noche, yo estaba por irme a dormir y me llegó un mensaje a mi cuenta de Instagram de una persona que no conozco, diciéndome cosas horribles que no voy a repetir, sumamente violentas, no eran amenazas, eran insultos, y yo registré
que empecé como a temblar. Me empezó a dar taquicardia, empecé a reaccionar como si yo estuviera en peligro, hasta que dije, estaba discutiendo, me puse a discutir con esa persona cuando todavía discutía con esta gente, hasta que dije, pará, mirá dónde estás. Estás en tu casa, por dormir, con tu perra, tranquila, sola, en Argentina. ¿Por qué estás discutiendo con alguien que no sabes ni dónde está y que te dice estas cosas horribles y que lo que está pasando es que tu cuerpo te está llevando a una situación de sentirse amenazado inminentemente? Porque, obvio, sabemos lo que son esos discursos, sabemos a lo que llevan, ¿no? Entonces, un poco esta pregunta que me parece muy útil, que tiene mucho que ver con psicoterapia en trauma, que es, ¿estás ahora en peligro o hay algo que te está, como se dice, triggereando, te está disparando otro momento en donde sí estuviste en peligro? ¿No? Entonces, eso ya trae como un criterio de realidad, como decir, ok, estoy acá. Me di cuenta de eso, inmediatamente bloqueé y me fui a dormir. Respiré hasta que me volví a regular y me fui a dormir. Ok. ¿No? Pero registrar esto, ¿no? Sin minimizar los discursos de odio, cuánto de eso nos genera una reacción que tiene más que ver con un montón de miedos que no están sucediendo en este instante, que son potenciales y que son pasados. Exacto, bueno, pero que se fueron transmitiendo de generación en generación. Así es, sí. Digo, esto yo te lo traigo como, te dije antes, como hija de, no solamente soy nieta, sino mi mamá nació en Uzbekistán, digamos, vino acá a los 3 años, digamos, hay un miedo latente con el cual yo crecí. El no mostrar que sos judía, el esconder ciertos aspectos, el que no se den cuenta que tenés rasgos judíos. Sí. Entonces, digamos, con esto yo crecí. Digamos, paradójicamente soy una judía ortodoxa hoy, en donde no hay nada que me dé más orgullo que mostrar mi judaísmo. Quizás no es paradójico. Pero, digamos, pero tiene que ver con un trabajo, digamos, que este miedo está, creo que, impregnado en nuestras células, en nuestro ADN. Así como también esta capacidad, y que tiene que ver con el tema de hoy, de poder expandir y salir adelante aún en contextos sumamente adversos, ¿no? Sí, yo creo, mira, el otro día, no recuerdo con quién hablaba y me decía, ya me acuerdo, hicimos un vivo con las chicas de Bebe Israel, está subido, lo pueden ver, no estoy diciendo nada íntimo, y ella decía, Galit decía, tengo miedo de mi identidad. Y yo le dije, discúlpame que te voy a corregir, no es miedo a tu identidad, porque nuestra identidad no es el problema, ¿no? Eso es un poco lo que genera, ¿no?, la insistencia de estos discursos de odio, que uno empieza a creer que la identidad de uno es el problema. No digo que ya lo creyera, sino que lo verbalizó de esa forma. Pero el miedo es a cómo los otros nos ven, ¿no? Esto de si yo me muestro, si yo tengo a mi Magen David, mi Jai, ¿qué va a pensar el otro? ¿Quién es ese otro? ¿Es un aliado? ¿Quién es? ¿Qué piensa? No sé quién es. Por las dudas, como sé que ese peligro existe, me voy a esconder. Pero es increíble esto que traes, cómo trae la mirada a creer que el problema soy yo, que tiene que ver con mi identidad, es mía. Exactamente, sí. Bueno, que eso explica, no me quiero ir de tema, pero sí, digo, eso es una de las explicaciones posibles para que uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo hay judíos antisemitas? Y claro, si a lo largo de la historia, a lo largo de tu vida, el discurso, el espejo que te ponen adelante tuyo, que te dicen, ese sos vos, porque nuestra identidad se configura con el otro nos dice quiénes somos, y es todo un diálogo constante, ¿no? Desde que somos bebés y nuestros padres nos ponen el espejo, o tutores, nos ponen el espejo y nos dicen, mirá qué lindo, ese soy yo, ok, y me están diciendo lindo, o otras cosas, ¿no? En el mejor de los casos, lindo, inteligente y todo lo bueno. Lamentablemente sabemos que hay de todo y eso deja marcas, ¿no? Ahora, si como comunidad, como judío en esa parte, me levantan todo el tiempo un espejo que dice, vos no pertenecés, hoy en día vos sos genocida, vos sos colonizador, sos racista, ok. Entonces, ¿qué? Esa parte de mi identidad es eso. La única forma de salvarme de esa agresión es comprarme ese discurso e ir en contra de todo eso. Saco eso. Sí, por eso yo no estoy de acuerdo cuando se dice judíos autoodiantes, yo no creo que es un autoodio realmente, sino que de alguna manera y sin quitarles ningún tipo de responsabilidad de lo que hacen, son víctimas también de los discursos antisemitas, ¿no? Seguro. Y respecto a tu mirada, ¿sí? Quizás, digamos, una mirada más psicológica, ¿qué es lo que le permite a un pueblo, como el caso del pueblo judío, ser resiliente? ¿Sí?
digamos, resiliente, digamos, que está demostrado a través de generaciones y generaciones. Uh-huh. Primero, me gustaría distinguir dos términos, ¿no? Resiliencia, uno lo piensa como la posibilidad de sobrevivir y seguir adelante después de un dolor o un trauma fuerte, ¿sí? Hay un concepto que es más reciente, que a mi gusto para muchos momentos es más adecuado, que es el crecimiento postraumático. Que no es solamente que sobreviví, que está muy bien, que es hubo un cambio fundamental en mi identidad a partir de eso, un cambio positivo, obviamente. ¿No? Y esto, y quiero ser muy clara, no es romantizar el trauma, sino es qué bueno que me pasó eso, porque entonces pude, sino qué bueno que pude hacer algo con eso en todo caso, ¿no? Porque habla de mis posibilidades de hacer, ¿no? Doy ejemplos concretos, Viktor Frankl sobrevivió a Auschwitz y desarrolló toda una teoría como profesional, como psiquiatra, que es la logoterapia, la logosofía, ¿no? El hombre en busca de sentido. Edith Eger, que es otra sobreviviente, que también se convirtió, tiene 16 años cuando sobrevivió a Auschwitz, y se convirtió en terapeuta de trauma, ayudando a otras personas, escribió libros, escribió su historia. Y la historia es terrible y no deja de ser terrible. Y yo creo que el pueblo judío, como colectivo, tiene mucho de resiliencia y también tiene mucho de crecimiento postraumático, ¿no? De cierta posibilidad de una transformación profunda en la identidad después de un dolor. ¿Sí? Se destruyó el Beit HaMikdash, no desaparecimos. No solo sobrevivimos, sino que encontramos la manera de... Doblegamos el esfuerzo. Exacto, ¿no? De, bueno, ¿cómo? ¿No? ¿Cuáles son las herramientas, los recursos para que a nivel comunitario esto pase? ¿Sí? Porque uno lo puede pensar a nivel individual, yo lo puedo trabajar. ¿Sí? Digamos, busco, quizás consciente o inconscientemente, pero puedo identificar qué es lo que a mí me permitió. A nivel colectivo, ¿qué es lo que ayuda a un pueblo a ser así? Yo creo que es la memoria colectiva. Cuando hablamos de trauma colectivo, que es un trauma no solo que atraviesa a todos los individuos de un colectivo, sino que afecta directamente al grupo, a la historia del grupo, a la identidad del grupo. La memoria colectiva es la posibilidad de construir una historia, una narrativa que incluya y que integre ese trauma. ¿No? Esto que es un chiste, creo que es de Moldavsky, creo. Quisieron matarnos, sobrevivimos, comamos. ¿No? Que siempre está ese sufrimiento y también se transforma en otra cosa, en vida y de no perder la humanidad, ¿no? Esto, por ejemplo, bueno, hace poco fue Pesaj, ¿no? Esta posibilidad de, no sé si todos lo saben, cuando se dicen las 10 plagas, corregime si digo algo mal, se saca una gota por cada plaga porque no se puede brindar con una copa llena cuando hay otra gente que murió, aunque sean nuestros enemigos. Entonces me parece que también siempre el sentido de la vida y la humanidad es algo que sostuvo y sostiene, y me parece muy importante, especialmente en estos tiempos, seguir sosteniéndonos de eso, porque es fundamental en quiénes somos, ¿no? Creo que es la memoria que implica tener claro quiénes somos, la transmisión de valores, que es la narrativa. El pasado son las cosas que pasaron, son los hechos concretos. La historia es lo que escribimos a partir de eso, ¿no? Y me parece principalmente es esa memoria colectiva que se va escribiendo a través de generaciones, que transmite no solo la narrativa y la historia como algo de otro, sino como propio, con los valores que eso implica, y la identidad y el colectivo, el ser parte de algo más grande, ¿no? Por eso, memoria colectiva, no es lo que yo me cuento a mí misma, es algo que nos une. Claro. Esto, justo ahora que vos trajiste el tema de Pesaj, mirá qué interesante, y hablando de la memoria, que Pesaj, digamos que es algo que pasó hace cuántos años, en todos los rezos, todos los días, recordamos la salida de Egipto. Todos los días de nuestra vida, cuando es algo aparentemente lejano en tiempo, pero todos los días recordamos la salida de Egipto, y que tiene que ver con esto que vos estás trayendo, con saber de dónde venimos. Y, digamos, ¿y qué significa mi Egipto hoy? ¿Qué significa vivir oprimido hoy? ¿Cuáles son las limitaciones hoy? Esos meitzarim, esos límites con los cuales hoy estamos viviendo. Y creo que es importante que vos también nos vas a ayudar a distinguir entre lo que es ser un pueblo con memoria o vivir anclado en el pasado. Eso estaba pensando mientras hablabas, ¿no? Porque una de las cosas que nos dicen a los judíos, los antisemitas, es siempre se victimizan. Que a mí me da un poco de gracia, porque digo, ¿qué? No nos conoces, ¿no?
Porque obviamente la historia es parte y no la vamos a negar, pero uno puede contar una misma historia desde muchas posiciones, desde muchos lugares. Pobre yo, la pobre víctima, que me pasan todas estas cosas y yo no tengo agencia. La víctima no tiene agencia, ¿no? Y me parece que algo que siempre se remarca es la agencia, ¿no? Es tomar la historia para recuperar la agencia, ¿no? Decir, bueno, esto que me acuerdo que me decían, bueno, ¿por qué es tan importante el estudio, por ejemplo? ¿No? Y me acuerdo una vez, creo que mi mamá me dijo, bueno, es lo único que te podés llevar a todos lados, si te tenés que ir. ¿No? Entonces, la posibilidad de adaptarnos a, ok, no podemos hacer esto, vamos a hacer esto. No podemos hacer esto, vamos a hacer esto, no nos vamos a victimizar. Vamos a hacer otra cosa. Sí. Que creo que eso también tiene que ver con lo que decíamos antes, esta posibilidad de crecer, ¿no? Que vinculándolo con el antisemitismo es interesante porque es bueno, porque el mito de que los judíos tenemos plata, que manejamos los bancos, viene, ¿no? de cuando no podíamos hacer otra cosa por el antisemitismo, dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer? Manejar dinero, ¿no? Los cristianos no pueden ser prestamistas, nosotros sí. Bueno, tenemos que vivir, lo vamos a hacer, ¿no? La posibilidad de adaptarnos. Y justo lo que se me está viniendo ahora a la mente es que tiene que ver con este concepto, digamos, de lo que son las figuras de apego o el apego, que esto nos ayuda tanto a lo que es la resiliencia. Y se me venía a la mente que nosotros como pueblo, cuando pasa una situación, ¿cómo nos unimos y tenemos esas redes de apoyo? Como esas redes como de apego colectivo, que también creo que, a ver, vos me lo vas a saber decir mejor, que nos permiten también poder seguir adelante y desarrollar esta capacidad para poder atravesar situaciones difíciles. Totalmente. Por eso decía al principio, ¿no? Esto, bueno, con el duelo del 7 de octubre también esto que siempre suele pasar, esta cohesión, nadie se salva solo, ¿no? Como dicen. Y así como la identidad también se configura con el otro, en tiempos en donde desde afuera, digamos, si tuviéramos que decirlo así, nos dicen un montón de cosas, puedo entrar en una gran crisis de identidad, ¿sí? O puedo decir, no, pará, yo sé quiénes somos. Y volver a un lugar seguro, ¿no? El apego, bueno, siempre se habla mucho de apego seguro, apego inseguro. Son espacios seguros que se van construyendo, ¿sí? Dentro, con un montón de diferencias, con diversidad. A ver, lo que hace que sea un espacio seguro es que hay diversidad también, ¿sí? Que no es excluyente en general, ¿no? De algo. Entonces, que puedo volver siempre ahí y estar seguro y descansar un poco y no estar en alerta y en una sensación de constante amenaza. Y esto de la sensación de amenaza, de miedo, de incertidumbre, ¿cómo se hace? Digo, pensando en Israel sobre todo, para vivir a nivel permanentemente así. Por lo menos lo están haciendo, digamos, desde hace 2 años y medio, claramente están viviendo así. Y lo que a mí particularmente me sorprende de manera positiva es que la vida sigue. Digamos, la vida sigue, salimos a trabajar, se abren las escuelas, la vida sigue. Es que me parece que lo respondiste sola, ¿no? Justamente lo que da posibilidad de sobrevivir es saber que la vida sigue. Que hay un horizonte, que hay una posibilidad de proyectar a futuro, ¿no? Inclusive en esos momentos. Que, a ver, está el recurso de la comunidad. Creo que yo trabajo con gente que vive allá, generalmente Olim, o sea, son argentinos que hicieron Aliyá en algún momento. Sé que si uno tuviera que generalizar, la vivencia de los Olim y la vivencia de los Sabra, digamos, de los israelíes de generaciones es un poco distinta en ese sentido, pero de todas formas creo que estos 2 años fueron distintos para todos, entonces me parece que no hay comparación con nada de lo que pasó en estos 78 años. Pero me parece que hay muchos elementos. Por un lado, la confianza en que hay alguien que te está cuidando, ¿no? Que es el Estado de Israel, el gobierno, más allá de las críticas que uno pueda hacer, el ejército, ¿no? Me parece que eso es, bueno, tengo 1 minuto y medio para llegar al refugio, hay un refugio. ¿Sí? Las chances de que no se intercepte un misil son pocas. Sucede, lo hemos visto, pero son pocas. Entonces me parece que por un lado eso, hay un otro que me cuida. No, estoy en un lugar en donde me están cuidando de eso. Por eso
apenas fue el 7 de octubre, que fue el momento de más vulnerabilidad de Israel, en donde esta seguridad se rompió. Una de las cosas que se rompió fue, ¿esto puede pasar en Israel? No estábamos tan seguros. Creo que eso fue uno de los duelos que en estos 2 años y pico se fue reconstruyendo esa sensación de seguridad, me parece. Es eso, saber que estoy siendo cuidada, ¿no? Por otro lado, la sensación de, sobre eso, la sensación de comunidad, de pertenencia, ¿no? De estar en un lugar donde puedo ser yo, ¿sí? Y que estoy con otros que están pasando lo mismo, ¿no? Y todo eso permite la posibilidad de pensar a futuro, de que hay un día de mañana, que sigo. Y después cosas que son muy del pueblo judío, que es la risa, el humor judío, ¿no? Que es un poco ese mensaje, como siempre hay algo adelante, ¿no? El humor es un recurso en sí mismo. 100%. Esto hablando de la seguridad, ¿sabes qué? Justo el otro día, en estos días, estaba hablando con mi hijo más grande. Mis 2 hijos mayores estudiaron en Israel y justo mi hijo más grande me decía que quizás, bueno, en unos meses quería ir a Israel, quizás si se casa un amigo, y le digo, ¿te parece? Digamos, hay que ver cómo está la situación. Me dice, mamá, Israel es el país más seguro del mundo, me dijo. Bueno, antes me perdí, esto iba a decir antes. Poco después del 7 de octubre, yo me acuerdo, escuché un podcast que me impresionó bastante, que en Francia, que es una de las comunidades judías más grandes en la diáspora, había un récord, había subido muchísimo los pedidos para hacer alía. En el inicio de la guerra, en el momento donde Israel estaba se percibía más vulnerable, ¿no? Y la pregunta era, ¿cómo puede ser que se quieren ir de Francia a un país que está en guerra? Que les están tirando misiles, ¿no? Que acaban de matar en un día a 1.200 personas. Bueno, eso es la seguridad psicológica, es saber que puedo salir a la calle y ser yo, y pertenezco, y no hay una amenaza en todos lados, alguien que me está mirando como un otro, el otro, ¿no? Está buenísimo. Te digo, ahora le pusiste un nombre que a mí me generó mucho sentido, esto de la seguridad psicológica, ¿viste? Porque yo escucho mucho, por lo menos, digamos, yo soy, digamos, de Chabad, y en Chabad está mucho, digamos, Israel es el país más seguro del mundo. El rey de Lubavitch siempre decía que Israel es el país más seguro del mundo. Y yo decía, digamos, ¿de dónde viene esa sensación? Y esto que vos me trajiste es la seguridad psicológica, esta sensación de ser yo y que no voy a ser castigado por ser yo. Sí, puedo ser libremente yo. Y que sé que me cuidan en ese sentido. A ver, como judío me están cuidando, digamos, ¿no? Como ciudadano judío de este país me están cuidando. Que eso en la diáspora en general no se puede decir. Sí, los gobiernos cambian, hay gobiernos que simpatizan más, que simpatizan menos, bueno. Y en Israel eso es una constante. No, es esta cosa de salirse a la calle y la sensación de que todos son tu familia. ¿No? Los árabes también, ¿sí? Digo, como... El pueblo. Sí, ¿no? Como, che, estoy en mi casa, ¿no? Yo acá también me siento en mi casa, por supuesto, pero hay veces que tengo que guardar parte de mi identidad para sentirme segura, ¿no? Así como a veces me siento insegura como mujer, ¿no? Caminando por la calle, a veces me siento insegura como judía caminando por la calle. Seguro. ¿Y qué rol juega para vos el poder encontrar un propósito, un sentido a esta construcción de una identidad resiliente? O digamos, el concepto que vos trajiste, digamos, ¿cómo es el concepto de crecimiento postraumático? Crecimiento postraumático. ¿En términos individuales o colectivos? Colectivos. Me parece que es fundamental. Lo que pasa es que pienso que es una lectura posteriori, ¿no? No sé si uno se propone generar un sentido, sino que el sentido viene después, ¿no? Por añadidura de todas las cosas que uno va haciendo, ¿no? Cómo va nombrando las cosas, cómo va relatando la historia. O sea, que hay una construcción. Es una construcción, sí. Por eso es algo que uno puede leer después. Uno no dice, bueno, tuve este trauma, entonces ahora voy a... No, es una lectura después. Ok, miro para atrás y digo, ¿qué hice con lo que me pasó? ¿No? ¿O qué estoy pudiendo hacer? ¿No? Por eso yo, individualmente, nunca me propuse hablar de esto y dije, bueno, ahora voy a hablar solo de antisemitismo. No. Pasó, ¿no? En acción, bueno, lo hice y después dije, en terapia, me acuerdo como,
ok, esa fue mi manera de hacer con el dolor. ¿No? Pero lo vi después. Digamos, sería como encontrar o construir un propósito a la situación en particular y aparte a tu vivencia como pueblo. Sí, a ver, transforma tu identidad, ¿no? El trauma individual y lo que uno hace y cómo el crecimiento postraumático es un término individual. ¿Qué hace con eso? Transforma la identidad y en términos colectivos también, ¿no? Si bien la esencia, ¿no? Los valores, hay ciertas cosas que son como fuertes y quedan, bueno, van cambiando algunas tradiciones, agregamos fechas en el calendario, ¿no? Celebraciones, duelos. ¿Hubo alguna situación, alguna historia en particular que a vos te tocó de manera particular, sobre todo a partir del 7 de octubre? ¿Algo que a vos particularmente te sacudió o te generó un impacto? Se me vienen dos, así como a la cabeza dos que nada que ver. Supongo que todos conocen a Rachel Gorbel Pauling, que ahora sacó su libro. Tuve la suerte de escucharla en vivo hablar. Y bueno, su hijo fue secuestrado, para quienes no saben, se vieron las imágenes. Hersh fue secuestrado, había perdido un brazo en el ataque por una granada. Estuvo, no me acuerdo exactamente cuántos días, cautivo y fue ejecutado en agosto del 2024. Y ella fue desde el inicio, ¿no? Como una gran representante de, bueno, Bring Them Home, de traerlos a casa, muy activa y muy, muy clara, y una persona que particularmente nunca perdió la humanidad y la empatía, y siempre como muy, muy humana, ¿no? Porque es fácil enojarse, ¿no? Y caer en extremos y radicalizarse en situaciones de dolor tan grande, pero ella mostró, ¿no? Desde quién es ella es educadora de judaica, que se puede, incluso en el peor dolor que uno se puede imaginar, conservar esa humanidad. Y ahora salió su libro, que no lo leí todavía. Y después, nada que ver, pero la verdad que me parece interesante pensarlo, porque una de las cosas que pasa hoy es mucha radicalización, ¿no? Esta cosa de, bueno, poner en el otro todo lo malo y odiar, básicamente, ese otro, ¿no? Quien sea ese otro. Y así como las redes, ¿no? Nos llega gente que no pensaría. Un día me llega un mensaje de un chico que me dice que es de Palestina, que es de Cisjordania. Yo dije, mentira. Pero fue muy respetuoso, no tenía por qué no responderle, obviamente. Le hablé, empecé a hablar con él y vive en Hebrón. Y somos amigos hoy. Y él me contó la historia de cómo empezó a hablar con gente judía. Porque él, dicho por él, vive en, según él, la ciudad más antisemita de Cisjordania. Su familia es sumamente antisemita. Y él también era. Y él me cuenta que un día estaba caminando por ahí y ve un señor que se le quedó el auto. Y lo ayuda. Y el señor era judío. Y él le dice, yo soy palestino. Y el tipo se emociona y lo abraza. Y ahí él tiene como un momento y dice, quizás yo tendría que empezar a hablar con los judíos, ¿no? Y conocerlos. Y bueno, porque tenemos internet, empezó a hablar conmigo, pero ya antes de mí, un montón de gente que yo he hablado con otras personas que él conoce. Y de alguna manera humanizar y aprender, ¿no? Y generar puentes, ¿no? Y decir, bueno, a mí me educaron así. Imagínense que él le preguntó una vez, ¿qué aprendió del Holocausto? No, sí, nos dijeron que mataron mucha gente, pero no nos dijeron que eran judíos. Porque imposible ver a los judíos como víctima, ¿no? Entonces, eso también es, ¿no? Resiliencia, poder cuestionar, ¿no? Y hacer un esfuerzo para acercarse al otro, a ese otro del que me dijeron cosas terribles, ¿no? Decir, a ver, ¿quién es ese otro? Y no perder esa humanidad. A mí me enseñó muchísimo ese vínculo. Qué increíble. ¿Qué significado tiene para vos hoy la esperanza? No tenemos opción, me parece. No hay opción, ¿no? Que no es una esperanza
ciega, ni positividad tóxica, ni, ni pasividad, Exacto. ¿no? De esperanza por ahí no espera. No, me parece que es activa, ¿no? Es poder involucrarse. Me parece que eso es lo que por ahí da esperanza, poder moverse. No esperar que todo esté bien, sino, bueno, ¿qué lugar tengo yo? Lo que sea, puede ser una conversación, ¿no? Poder ejercitar la esperanza más que esperarla. Ok. Y, digamos, de todo, digamos, los recursos que le permiten al pueblo judío sostenerse, ser resiliente, ¿qué es lo que crees que nosotros a nivel individual podemos llevarnos para poder aprender en nuestro micromundo personal como recursos para trabajar la resiliencia? Porque es una habilidad y no es que hay personas que nacen resilientes y otras que no, y no Total. digamos, es un trabajo. Por supuesto. Y a veces está bien que uno sienta que no puede, ¿no? Esos días que uno dice, hoy no puedo, hoy me quiero hacer una bolita en mi cama, mañana sigo también, ¿no? Me parece que tener también esa flexibilidad. Creo que lo primero, como la amenaza, lo primero que toca es el cuerpo. El cuerpo reacciona, ¿no? Esto que yo les contaba, ¿no? Bueno, taquicardia, me siento en peligro, mi cuerpo reacciona para huir, pelear, ¿no? Para las reacciones al trauma. Primero aprender a autorregularse. Y esto es a través del cuerpo, ¿no? A veces yo siempre les digo a mis pacientes, no intentes discutir con vos mismo, ¿no? Como acá. No, el cuerpo. Sí, que es lo más primitivo, lo primero que... Sí, que entonces me reacciona. doy cuenta, ok, estoy teniendo taquicardia, ¿dónde estoy? ¿Estoy en peligro ahora? ¿Sí o no? Si sí, es una respuesta y es adaptativo que mi cuerpo esté reaccionando, porque tengo que salir corriendo o pelear o hacer algo. Si no estoy en peligro y estoy respondiendo a mi miedo, a mi trauma, lo que sea, ok. Sí, hacer ejercicio de respiración, bueno, mindfulness, grounding, un montón de cosas que, bueno, volver a mi eje para poder pensar claramente, ¿no? Y tomar decisiones y hacer comunidad, ¿no? Eso por eso voy del cuerpo, de lo individual, a estar con otros, a hacer lazos, recordar que no, esto que me está doliendo a mí no me duele solo a mí. Y eso también permite cierto diálogo y cierta construcción de red que es esencial. Porque es importante poder trabajar nuestra propia inteligencia emocional para poder tener recursos para construir redes, porque eso es lo que me va a permitir ser más empático, tener ciertas habilidades sociales, poder tener una comunicación asertiva con el otro, pero que viene también desde mi propio trabajo individual, ¿no? Sí, no tener miedo de pedir ayuda, ¿no? Si hay algo que nadie nace sabiendo todo, ¿no? Si uno necesita terapia o lo que sea, ¿no? Bueno, usar esos recursos. ¿Qué te gustaría que las personas que nos están oyendo que se lleven como aprendizaje, como frase quizás? A mí personalmente lo que me preocupa y que siento que está un poco más en nuestras manos, ¿no? Porque el antisemitismo va a existir siempre y no lo digo para desesperanzar, sino que bueno, es algo con lo que convivimos y seguiremos conviviendo, podemos bajarle el volumen, ¿no? Varias cosas. Por un lado, no minimizar el efecto de una conversación, ¿no? A veces me dice, no sé qué hacer. No hace falta tener una cuenta con miles de seguidores para poder hacer algo. Muchas veces una conversación así es mucho más efectiva que yo hablándole a 50.000 personas. O sea, es alguien que te puede humanizar, ¿no? Que en general para mí es como les contaba la historia de mi amigo Ala, se llama. La humanización es un antídoto ante el odio, ¿no? 100%. Uno, no el único, ¿no? Porque así tenemos gente que nos dice, tengo un amigo judío y después te dice las peores cosas. Te digo, uno, no es el único. Y por otro lado, esto lo estoy viendo y me preocupa mucho, que es dentro de nuestra comunidad, también no somos ajenos a poder caer en discursos de odio. 100%. Y veo ciertos espacios donde hay como más radicalización, ¿no? Donde entiendo por el dolor y por el trauma, de vuelta, pongo todo lo malo en algún lado y bueno. Y me parece importante tratar de luchar con eso, ¿sí? Porque yo siempre digo, hay varias formas de matar la vida judía. Una es matar judíos, que esa la conocemos perfecto.
Y otra es empujarnos a tanto trauma y dolor que nos transformemos, pero no bien, ¿no? Y si bien en términos generalizando, mayoritarios, no creo que esté pasando, creo que en algunos sectores sí. Y tenemos que luchar en contra de eso y no tener miedo también de denunciarlo. Sí, porque nosotros sabemos quiénes somos y no somos eso. ¿Y qué le dirías a alguien que todavía está con esta sensación de miedo de mostrar su identidad judía? Depende. Depende de dónde, ¿no? Porque una cosa es que alguien me diga eso caminando acá por Palermo y otra cosa es que alguien me diga eso caminando por Barcelona. ¿No? Entonces creo que, de vuelta, es leer bien el contexto. ¿Sí? Me parece que la seguridad física tiene que ser lo primero, obviamente. No tiene sentido exponernos porque sí, ¿no? ¿Cuál es el balance? Me lo pregunto todo el tiempo, entre el orgullo y la seguridad. ¿No? Entonces, de vuelta, yo salgo tranquila por acá con mi Maguen David y nunca tuve ningún problema. Y, no sé, cuando estuve en Barcelona había gente que se ponía sombreros arriba de la kipá porque no podían caminar tranquilos. Y bueno, es verdad. Bueno, no, estoy hablando, digamos, en un contexto donde no hay una amenaza real por el cual mostrar. De hecho, te quiero traer algo. Yo tengo un hijo que está estudiando en Milán, en Italia. Está estudiando para ser rabino y está con un grupo de chicos. Y hace 2 meses atrás, fue antes de Pesaj, saliendo de un supermercado, a uno de sus amigos, chicos de 20 años, vinieron unos antisemitas y le destrozaron la cara. Wow. Tuvo que venir a Buenos Aires. Digamos, no es algo que suele pasar en Milán, pero digamos, en Europa estas cosas están más exacerbadas. ¿Sí? Digamos, no estoy hablando en un lugar donde claramente hay una amenaza con nuestra supervivencia. Por supuesto, lo primero es nuestra integridad física, eso está claro. Sino, digamos, que tiene que ver más con una cuestión un miedo más desde lo que es la emoción, ¿no? Porque hay una amenaza real. Bueno, volvemos a esto, ¿no? Poder autorregularnos y de verdad chequear, ok, estoy en un lugar, a ver, estoy solo, estoy en un espacio donde realmente hay algún peligro, ¿no? Esto es como en todo, más allá de no solo el antisemitismo. Garantías no hay nunca, ¿no? Entonces, así yo, como yo te digo, yo salgo re tranquila con mi Maguen David, eso no significa que nunca me pueda pasar nada, ¿no? Y de vuelta, digo, salgamos de mi identidad como judía, como mujer. Yo soy recuidadosa y, bueno, nunca me pasó nada, no significa que no me pueda pasar algo, yo lo sé. Entonces, también uno puede achicar la brecha del riesgo, no eliminarla, nunca. Vale con todo, ¿no? Esto cuando uno toma una decisión y decís, ay, si me sale mal, y puede ser. No es que no, ¿no? Esto es, bueno, con lo que lidiamos todo el tiempo en la neurosis, ¿no? La falta de garantía de 100%. Pero sí, uno puede, por un lado, leer, ¿no? La escena donde está, tratar de hacerlo con el mayor criterio de realidad y objetividad posible, y leer los recursos que tengo, ¿no? Entonces, estoy solo, estoy acompañado, tengo donde pedir ayuda, cual sea el recurso que yo tengo que a mí me genera seguridad para enfrentar una situación. Ok. Y también, digamos, ponernos a pensarnos de dónde viene ese miedo. Por algo que me pasó, por algo que me dijeron, ¿de dónde viene ese miedo? ¿Cuál es el disparador? Exacto. No, es como, siempre digo la frase típica, el que se quema con leche y una vaca y llora. La vaca no me va a quemar, ¿no? Pero bueno, es verdad que existe el riesgo, no es que no. Es verdad que me quemé y me dolió y mi cerebro lo asocia, pero no estoy en riesgo en este momento, inminente, ¿no? Entonces, es un ejercicio. Y también reconocer, así como reconocer individualmente cuáles son mis recursos, también cuál es mi límite. Digo que es válido decir, bueno, yo hay ciertas cosas que no me siento segura para hacer y está bien, en la medida que no sea todo, ¿no? Que eso no se convierta en mi identidad, en donde no puedo salir de mi casa y tener cierta flexibilidad y adaptabilidad, ¿no? Pero para eso necesitamos como una cajita de herramientas de saber hacer un inventario, ¿no? De, bueno, ¿qué tengo? ¿Qué cuento? Sé dónde denunciar, sé a quién pedirle ayuda, sé cómo defenderme, ¿sí? Y quiero que también, digamos, que no desdibujar quiénes somos, ¿sí? Como creo que ahí está como también un poco el límite, ¿no? Digamos, no desdibujar quiénes somos, nuestra esencia, en definitiva. Total.
¿Dónde te puede encontrar la gente si quiere escucharte, seguirte, que es tan interesante todo lo que transmitís, todo lo que reflexionás y este poder que tenés de generar conciencia sobre estos discursos antisemitas? Ay, gracias. Estoy principalmente en Instagram, es @lic_de_licenciada.daninemi. Daniela Nemirovsky, si no me buscan, y seguro que me encuentran. Ok. Bueno, muchas gracias. Fue un placer realmente Muchas gracias, tenerte. Giselle. Fue súper enriquecedor y creo que yo en lo particular y todos nos llevamos un montón de recursos sobre, creo que a nivel general y en lo particular, cómo podemos nosotros poder atravesar situaciones adversas y difíciles en nuestra propia vida. Así que muchas gracias. Muchas gracias por invitarme, me encantó. Si te gustó este episodio, déjame un like o un comentario que tus comentarios me ayudan para seguir difundiendo contenido de valor. Podés seguirme en Instagram, @GiselaRosenthal, o en mi página web, giselarosenthal.com.ar. Ahí podés sumarte a un programa de liderazgo personal que lo puedes hacer a tu tiempo y a tu ritmo. Y también puedes adquirir un nuevo ebook que son Conversaciones difíciles en el matrimonio. Nos vemos en el próximo episodio para que puedas crear la vida que deseas.